Es un gusto saludarles nuevamente. ¿Sabe usted lo que es un andamio? Un andamio. Un andamio suele ser una estructura que se arma temporalmente y que sirve para alcanzar lugares altos o incómodos para efectos de construcción o mantenimiento, entre otras cosas. Es un apoyo que utilizamos para alcanzar otros niveles. Pero de esto quiero destacar la palabra temporalmente. Temporalmente. Bien, pues igualmente en la vida existen andamios. Andamios materiales, filosóficos, religiosos y espirituales. Estos últimos de gran relevancia, ya que en gran medida han sido perfectamente diseñados por la deidad. Este tipo de andamios son temporales porque no son el fin, sino un medio para escalar de la imperfección humana de origen animal hacia la perfección divina. Dios ha dispuesto de andamios al ser humano y que nosotros habremos de ir descubriendo y utilizando. Muchos de ellos nos parecerán aberrantes, pero fueron esenciales para llegar hasta aquí, hasta donde estamos ahora. Le aseguro que este vídeo le dará luz para entender muchas cosas que muy probablemente le disgusten. Por eso apelo a la frase de Rudolf Steiner, que fue el video pasado: apertura para acoger la vida con mente abierta. Bien, pero antes de empezar, no olvide apoyar este canal dándole like, suscribiéndose, haga algún comentario. Eso a mí me alegra mucho, le da vida al canal. Sin ustedes este canal estaría muerto. Y también, si puede, compártalo con personas que sean afines a este tipo de contenido. No le cuesta nada, todo esto es gratis y verdaderamente le va a dar vida al canal. En videos pasados le cité este maravilloso párrafo del Libro Azul, que dice: al principio la vida fue una lucha por subsistir. Y ahí nos estamos refiriendo a un aspecto material. Luego dice: ahora por un nivel de vida, que es un aspecto filosófico. Y en el futuro será por calidad de pensamiento. Ahí es el aspecto espiritual, que es el próximo objetivo terrestre de la existencia humana. Este planteamiento es fundamental para entender los andamios que sí o sí el ser humano debe usar, consciente o inconscientemente. Muchos de ellos son inconscientemente, para pasar de una etapa a otra más avanzada. De hecho, observe cómo el párrafo que acabo de leer es en sí mismo un andamio. Una cosa le lleva a la otra. No estaríamos pensando en calidad de pensamiento sin antes haber logrado la subsistencia humana. Y en la subsistencia humana suele haber salvajismo, sobre todo a sus inicios. Bueno, aunque ahora lo siga habiendo, pero no como aquel que experimentaron los primeros seres humanos. Pues bien, existen N cantidad de ejemplos de andamios a lo largo de la existencia humana. Solamente citaré algunos, muy poquitos, para entender su relevancia. Nos debe quedar claro que el ser humano surge por un proceso evolutivo que va desde la vida vegetal, luego la animal, de la cual surge finalmente el ser humano. Pero estos primeros seres humanos primitivos tenían un larguísimo camino por recorrer. Y en ese recorrido tenían misiones inconscientes. La primera era la de subsistir, pero una acción de subsistir muy diferente a la de esta época, bastante diferente. Evidentemente, esos primeros seres humanos no eran conscientes de la importancia de subsistir como especie humana. No había filosofía en sus mentes, aún no nacían los ideales, no habían aquellos Sócrates, Platones,
que surgirían después, Santo Tomás de Aquino, San Agustín, todos estos genios que han salido, todavía no existían. No había religiones como las de ahora. Tampoco había leyes ni instituciones. No había nada de lo que ahora tenemos para vivir y que nos dan, pues bueno, cierta seguridad. Pero estos primeros seres humanos contaban con algo quizá más poderoso, los instintos. Y estos eran muy, pero muy agudos. Al ser evolutivos los seres humanos, es evidente que el inicio debió ser primitivo, un tanto o un mucho animalesco, salvaje, sin leyes y con poca moral. La única garantía o herramienta para subsistir era el instinto, sumado, claro, por supuesto, a su propia inteligencia y fuerza física. Pero aquí surge una pregunta. ¿Quién diseñó y nos proporcionó esos instintos? Seguramente ustedes pues conocen una respuesta, la que creo que todo mundo o la mayoría de las personas pues vamos a identificar. Tuvo que ser un ser creador, nuestro creador, el que usted guste, no importa la religión que usted tenga, pero un creador. Por lo tanto, cada instinto no era una deficiencia o defecto humano, como ahora podríamos verlo, sino que cada instinto creaba realidades sociales, muchas de ellas crueles, pero que finalmente fueron herramientas fundamentales para subsistir y evolucionar, no solamente de manera individual, sino como género humano. Cada día en aquellos tiempos era una lucha donde lo que estaba en juego era la propia vida, no solo del sujeto, sino hasta de la propia especie humana. Vayamos a algunos ejemplos. Uno de ellos, el miedo. El miedo. ¿Cuál fue el papel del miedo? Imagínese si el miedo no hubiera existido entre aquellos primeros seres humanos. El valiente es valiente porque logra vencer el miedo. Sin duda, muchos habrían perecido si no existiera el miedo. El miedo nos hace detenernos y en cierto sentido nos paraliza, pero a la vez nos obliga a pensar, a planear, digamos, a fabricar casas más fuertes y más seguras, herramientas o armas para protegernos de tribus enemigas o de animales peligrosos. El miedo es algo que tuvieron y tenemos que vencer para seguir adelante. También del miedo surgieron, por ejemplo, las religiones primitivas, el temor a los fantasmas, a la oscuridad o a los fenómenos naturales. Llevó al ser humano a refugiarse en poderes superiores. Les llevó a crear amuletos y rituales y todo tipo de demonios y dioses. Incluso cosas como la vanidad, que hoy solemos criticar, la cual es propia de los seres humanos, comenzó a aparecer en los seres primitivos. La vanidad les permitió dimensionarse a sí mismos como, a sí mismos con relación a los demás. Afianzó la conciencia de sí mismos, de un incipiente yo. La vanidad es una sobrevaloración de sí mismos. Nos hace perder el piso, nos eleva de manera irreal. Y el aprendizaje se genera en la caída, cuando tocamos piso, cuando al fin nos damos cuenta de lo pequeño que somos. La vanidad fue necesaria para fortalecer un yo humano primitivo. Aquellos seres humanos conocían precariamente la compasión, la vergüenza, el reproche, los celos. Desde luego tenían un fuerte desarrollo del amor y por lo tanto del odio. Y luego también como consecuencia de la venganza.
Cada una de estas características humanas incipientes, muchos de ellos instintos animales, tuvieron un papel relevante para la subsistencia y la evolución humana. De entre ellos quiero destacar uno, el instinto sexual. Así es, el instinto sexual. Este instinto tuvo un rol fundamental para la subsistencia humana. Quizá fue la piedra fundamental para garantizar la permanencia humana. Allí es donde vemos la grandeza de nuestro Creador, ese gran ingenio, su gran inteligencia. Lo voy a explicar. Algo que le caracteriza al ser humano es el egoísmo, no solamente del hombre primitivo, sino hasta la actualidad. El propio egoísmo es otro andamio. En aquellos remotos tiempos era fundamental para salvaguardar la existencia del sujeto. Consolidar el yo es base en las primeras etapas, visto desde el punto de vista filogenético, así también como ontogenético. Solo que las condiciones en los albores de la humanidad eran diferentes. Tan solo imagine, por supuesto, si apelamos al libro Durantia, trate de imaginar a Andón y Fonta. Fueron la primera pareja humana, los dos primeros seres humanos. Y no había más, solo ellos dos seres humanos en el planeta Tierra, solos ante un mundo animal salvaje. Empezando por su violenta especie atávica, que sus parientes cercanos no los querían simplemente porque los veían diferentes, porque los veían más capaces. Si Andón y Fonta morían, se extinguía la humanidad. Luego, Andón y Fonta tuvieron descendencia hasta formar la raza andonita. Pero estos primeros seres humanos eran pocos en cantidad y en más de una ocasión estuvieron a punto de extinguirse. En aquellos tiempos la cantidad era vital, pero el ser humano primitivo, muchos de ellos casi animales por las mezclas raciales empobrecidas que se generaron, no era un ser consciente de la gran misión que tenían sobre el planeta. Su meta cotidiana era estar a salvo y comer. El rol de la hembra y el macho estaban marcadamente diferenciados por su naturaleza instintiva. Ser varón o mujer no tenía nada que ver con lo que ahora es. El apareamiento sexual, fíjese bien, el apareamiento sexual no afectaba al macho. Al macho no le afectaba. Simplemente el macho lo hacía y se marchaba. Y era la mujer, la hembra, la que tenía que hacerse responsable a solas, primero del embarazo, luego el parto y una larga vida, muy larga vida cuidando a los hijos. Nos debe quedar claro que la familia no estaba consolidada como ahora la conocemos. Para el macho no era atractivo responsabilizarse de una familia. Recuerde, en los inicios el egoísmo era indispensable para sobrevivir. Y formar una familia como la que hoy conocemos, pues implicaba conseguir alimento para 3 y trabajar para 3 o más. El egoísmo del macho era muy fuerte. Muchas veces volvía con la hembra solo para tener contacto sexual. Y muchas veces con la hembra que se le atravesara, no necesariamente era una. Podría atravesársele cualquier otra hembra. Y el macho, por tener una fuerza física mayor, pues bueno, obligaba a la hembra. Pero desde luego no para formar una familia. Eran tiempos muy primitivos. Ya eran seres humanos, pero sin derechos ni leyes protectoras.
sin garantías como las que ahora gozamos. Cuando el macho envejecía, entonces sí buscaba el hogar. Fíjese bien cómo es el egoísmo y la conveniencia. Buscaba el hogar donde se hallaba la hembra. ¿Pero sabe para qué? Para buscar protección de los hijos que ya estaban crecidos. Ahora sí le convenía el calor del hogar. En otras palabras, el macho no mantenía relaciones sexuales por ideales familiares o sociales, sino por satisfacer el instinto sexual. Y es ahí donde la divinidad puso la trampa al macho. Sin instinto sexual masculino, muy probablemente la humanidad hubiera perecido. El macho primitivo común no buscaba preservar el género humano, tampoco formar una familia. Buscaba, como ya lo dije, satisfacción sexual instintiva. Dios le dotó de un poderoso deseo sexual, ya que este deseo era más fuerte que su egoísmo. De esta forma, se garantizó el nacimiento y la proliferación de los seres humanos, no por un ideal razonado de subsistencia humana, sino por el instinto de apareamiento. Sin saberlo, estos seres primitivos, ese instinto proveyó de gran cantidad de humanos, suficientes para garantizar que los nacimientos fueran más que las muertes. Recuerde, en cantidad, éramos muy pocos. Me refiero en aquellos tiempos primitivos. El Creador tuvo que colocar ese andamio sexual para garantizar la multiplicación humana. De igual forma, las guerras. Cuando la humanidad creció en ciertas zonas, las guerras fueron un factor fundamental para el control de la población. Pero además, las guerras fueron un excelente mejorador biológico, ya que las culturas más fuertes, más inteligentes y bien organizadas, eliminaban a los pueblos más débiles y degradados genéticamente, favoreciendo la pureza racial que, según el Libro Azul, es la piedra angular del género humano. Por eso es que, según el libro, la raza verde y anaranjada fueron eliminadas por las razas rojas, azules y amarillas. Las guerras en aquellos tiempos fueron de gran valor para la mejora racial y el desarrollo social y tecnológico. En su momento, prepararse para la guerra era una de las actividades cotidianas. En Esparta, solamente por poner un ejemplo, alrededor del siglo, más o menos por ahí del siglo V antes de Cristo, la educación de los niños era militar. Fíjense bien, era militar. Desde pequeños se les enseñaba a matar. Así es, se les enseñaba a matar en las escuelas. El ser humano no era un ciudadano, sino un guerrero, un soldado. Después de los 7 años, los niños pasaban a ser parte del Estado. En la actualidad, pues evidentemente eso sería una barbaridad. Imagine que hoy las escuelas enseñaran a los niños a matar. Y ahora imagine que a los 7 años que tenga su hijo, llega una comisión de soldados para llevarse a su hijo. Imagínense qué impresión, para prepararlo para la guerra. En su tiempo era vital hacerlo. También la esclavitud tuvo un enorme beneficio. Roma fue lo que fue gracias a sus esclavos. Igualmente Estados Unidos y muchos otros países. El más fuerte e inteligente ganaba la batalla y los cautivos eran esclavizados.
Los esclavos eran usados para las tareas más duras, lo cual proveyó de tiempo libre al amo y a sus hijos, por supuesto, a sus familiares o al patrón para la invención de nuevos mecanismos, ya sea militares e industriales, y también para el desarrollo del arte. El tiempo libre, junto con la ambición, el cual es otro andamio, fueron y son madre de grandes avances en todas las ramas. Y esto fue gracias a la esclavitud. El tiempo libre, en gran medida, fue gracias a todos aquellos hombres que fueron esclavizados en diferentes culturas. Hoy, actualmente, el andamio de la esclavitud fue sustituido primero por las bestias, luego por el andamio de las máquinas. Actualmente no podríamos concebir una esclavitud como la de aquellos tiempos. Las de hoy son diferentes, mismas que habremos de reprobar cuando lleguemos a un punto más alto del futuro. Igualmente podemos ver esto en la religión, en particular la católica. La Edad Media occidental fue de gran decadencia de los verdaderos principios cristianos. No obstante, mantuvo vivo, aunque a manera de hibernación, los verdaderos y valiosos principios religiosos cristianos. Todos sabemos de los abusos y crímenes bajo la bandera de Jesús. Bajo la bandera de Jesús, obviamente no del verdadero Jesús. Pero bajo la bandera de Jesús y de un Dios de aquella época, pues fueron cometidos muchos asesinatos, muchos abusos. Sin embargo, el temor a un Dios mantuvo controlado y con cierta dirección a una buena parte de la humanidad. Dice el Libro Azul que la religión cristiana católica ha sido una de las instituciones más caras para la humanidad, pero que ha valido su precio. Igualmente ocurre con la alimentación. La alimentación. Probablemente usted ha escuchado cientos de versiones sobre lo dañino de los cereales, como el trigo, el maíz y el arroz. Por ejemplo, el gluten del trigo, se le atribuyen muchas enfermedades. Una amiga en una ocasión me contó algo, me pareció muy interesante, que no he investigado yo, pero lo que me dijo me pareció muy interesante. Me comentó que hace miles de años, alguien maligno, aparente no humano, introdujo los cereales a la dieta humana con fines de control. Con fines de control. Habría que investigar a quién se refiere. ¿Habrá sido Caligastia? ¿O Satanás, según el libro de Urantia? No lo sé. Hay dietas modernas que eliminan casi o totalmente los cereales, como la dieta keto. Seguramente usted la conoce. La dieta keto, con K, keto. Yo sé que es discutible el consumo de cereales, pero no es el punto por ahora. Lo cierto es que, malos o buenos, los cereales junto con vegetales y la carne, en su momento, y bueno, y lo siguen haciendo, proveyeron alimentación y energía tan necesaria en aquellos tiempos, cuando el ser humano no tenía un Walmart, cuando el ser humano no podía tener acceso a frutos, vegetales y cereales cuando él los quería. Era complejo en aquellos tiempos conseguir alimentos. Entonces los cereales, los vegetales y las carnes pues proveyeron de la energía que se requería para poder construir una civilización. Cuando el ser humano se hizo agricultor, los cereales saciaron el hambre de millones y millones de personas. No lo olvide, los andonitas no contaban con supermercados como los de ahora. Comían lo que tenían disponible, cuando al menos había comida.
porque muchas veces pasaban días y prácticamente no comían, no tenían alimentos. En ciertas zonas del mundo era imposible ser vegetariano. Por ejemplo, las zonas más frías de Rusia, donde era y sigue siendo imposible obtener una fruta o vegetales. El frío es demasiado. Solamente disponían de carne y grasas. Hoy podemos elegir qué, cuánto y cuándo comer. Incluso podemos darnos el lujo de hacerlo por principios morales modernos. Por ejemplo, el vegetarianismo para no sacrificar animales. Pero en ciertas épocas y lugares era impensable. Antes que la moralidad está la subsistencia. Es un principio evolutivo fundamental que no nos podemos saltar. Hoy, actualmente, pues se confrontan dietas keto contra veganismo. Si no conoce la dieta keto, pues es una dieta donde prácticamente, si es dieta keto pura, prácticamente se come pura carne y prácticamente se evitan todos los carbohidratos, o es una dieta muy baja, pero muy baja en carbohidratos. Pues bueno, se confrontan esta dieta prácticamente carnívora con el veganismo, o dietas paleo, o dietas mediterráneas, o crudiveganas, etc. Hay muchas más. Hay quien afirma que el ser humano no está diseñado para comer carne, lo cual contradice lo que expone el libro azul, ya que según este libro, los primates originales andonitas eran carnívoros. No obstante, el mismo libro nos dice que Adán y Eva eran vegetarianos. De hecho, no alimentaban a sus hijos con leche de animal, leche de vaca o de cabra, sino Eva, que era una científico estelar, preparaba leche, un tipo de leche a base de nueces. A base de nueces. Pues bueno, esta diferencia entre Adán y Eva y los andonitas, pues marca perfectamente la evolución o el estado más evolucionado de Adán y Eva. Yo me pregunto, ¿cómo identificar la línea entre el bien y el mal? Cuando uno logra pensar más allá, cuando uno logra subirse a una inteligencia conceptual, es difícil distinguir el bien del mal, porque muchas veces se entretejen, se confunden y ambos desaparecen. Las cosas no son buenas ni malas. Bueno, eso ya lo he hablado mucho en otros vídeos. Quizá la dieta basada en carne no es más que un andamio para llegar al vegetarianismo, pero aún más allá, porque finalmente el vegetarianismo es material y hay dietas aún más evolucionadas. Quizá evolucionar la alimentación de otras sustancias no materiales, como las que, según el libro azul, nos alimentaremos al morir. Sustancias moronciales que no generan desechos. Maravilloso, ¿no cree? En fin, todo un tema. Igualmente observamos este fenómeno en la propiedad privada. Según el libro azul, es fundamental para el desarrollo humano, la propiedad privada. El ser humano tiene la necesidad y el derecho a poseer y disponer de esas posesiones como más le convenga. El comunismo quiso eliminarlos, pero hasta ahora ha fracasado. El egoísmo está emparentado con la propiedad privada. Esto es mío y no tuyo, es mío. Si bien la propiedad privada ha jugado un rol fundamental en la civilización humana, igualmente observamos también sus debilidades. Yo me pregunto
si civilizaciones espirituales elevadas existe en ellas la propiedad privada. No lo creo. No lo creo. Del libro azul se infiere que no. No existe. No porque sea mala. No porque sea mala. En su momento tuvo su rol y lo sigue teniendo. Pero pregúntese si tendrá importancia en comunidades espirituales. Yo sostengo que la propiedad privada es un andamio temporal. Pues bien, solo son algunos ejemplos. Hay miles y miles. Le invito a encontrarlos y comentarlos. Bien, ya para finalizar, voy a aterrizar todo esto para que quede un poquito más claro. Los andamios son temporales, no son objetivo, sino herramientas, por eso son un andamio. En pedagogía también los conocemos como andamios cognitivos. Tienen su utilidad y luego desaparecen. La civilización humana debe contar con ellos en su momento evolutivo, nos gusten o no. Pero conforme los principios morales surgen, los andamios deberán sustituirse por otros más evolucionados, congruentes con la madurez de los humanos de su tiempo. Hoy reprobamos rotundamente una violación sexual, lo cual es correcto, por supuesto, por las ganancias sociales, por el grado evolutivo que tenemos. Pero en tiempos primitivos, en aquellos verdaderamente primitivos, era un acto natural por la naturaleza de aquellos machos y hembras en su contexto salvaje o semisalvaje. Las condiciones precarias facilitaron la multiplicación humana fundamental. Quizá sin esas acciones, que ahora nos parecen horrendas, no existiríamos ahora. No existiríamos los seres humanos. Bien, la manifestación material salvaje, yo creo que debe esperar la evolución filosófica y espiritual para ser sustituidas por otras más civilizadas, pero que sin embargo habrán de ser eliminadas en cientos o miles de años después. El ser humano tiene que echar mano de lo que tiene y de lo que puede en su momento. Así se da la evolución. ¿Cuántas cosas nos parecen salvajes o ridículas de aquellos tiempos, pero que gracias a ellas se garantizó la permanencia humana y, en consecuencia, nuestra existencia? La evolución sube y el ser humano necesita de dónde agarrarse para jalar su cuerpo social, pero no puede sujetarse de la barra que está lejana, de aquella que está muy lejos. Se sujeta de la que tiene a la mano de su estado evolutivo. No tiene opción. Muchas de las veces no se pregunta sobre si es bueno o malo. Es lo que hay y lo toma. Eso garantiza su permanencia, pero a la par evoluciona también la consecuencia moral, el discernimiento de significados, van purificando los andamios de los cuales nos tomamos para subir. Yo a esto le he llamado la trenza dorada, que se eleva inexorablemente. Estamos en un punto donde debemos sustituir esos rudimentarios andamios por otros nuevos y espirituales. Quizá debamos dirigirnos a un veganismo social, donde la guerra ya no es una opción, donde la guerra tiene que dejar de ser un andamio, donde la base para la reproducción esté basada en un amor cuasi espiritual.
donde la esclavitud sea erradicada totalmente, donde el altruismo esté por encima del egoísmo de la propiedad privada y con una religión libre de instituciones, más bien un encuentro directo de cada sujeto con el Creador mismo. Las herramientas o andamios deben desaparecer cuando han ayudado a construir la civilización de su época. No olvide que el ahora que recorre el mundo, época tras época, existe con un tipo evolutivo de ser humano, con un mundo en condiciones materiales muy particulares de su tiempo, con un nivel filosófico moral y un estado de desarrollo de valores religiosos. Y ese caldo de cultivo, de estado, de cosas y seres, finalmente proyectan una realidad única, irrepetible, y entender cada una de estas etapas nos ayudará a resolver problemas del presente, problemas que para los hombres del futuro les parecerán ridículos, como las guerras que hoy estamos viviendo. Son andamios primitivos, como la corrupción que podemos observar no solamente en los políticos, también en los industriales, incluso en la propia ciencia, incluso en usted y en mí. Y por supuesto también abatir la desigualdad social. Lo invito a reflexionar. Soy el profesor Javier Posada y que la luz de la verdad iluminen su camino. Hasta la próxima.